Hola hermano, buenos días. Pues ya estamos aquí otro domingo más, qué rápida pasan las semanas. Y vamos a seguir hablando hoy también de Alma y los misioneros y la obra misional que estaban haciendo. Si recordáis, la semana pasada nos quedamos de que los zoromitas, que antes habían sido nefitas pero que dejaron la iglesia, formaron un grupo que se llama Zorán, le llamaban zoromitas, pues habían dejado de creer en los principios de la iglesia y tenían una forma muy extraña de orar, porque se subían a un púlpito y repetían siempre lo mismo, así una y otra vez. Y cuando Alma vio pues todo lo que se habían alejado de la iglesia, pues sintió un profundo deseo de ir a predicarles. Y es lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿vale? Alma y los misioneros que con él iban, pues empezaron a predicarle a los zoromitas pues en todas partes, iban a sus casas, iban parándolos por las calles como hacen los misioneros, iban a sus sinagogas y después de estar mucho tiempo predicándoles obtuvieron un éxito especial con un grupo de esos zoromitas que eran los pobres. Estos habían sido echados de las sinagogas precisamente por la pobreza de sus ropas, no iban lujosos ni daban joyas, sino que iban vestidos pues eso, de forma muy, muy pobre, y además de ser pobres en las cosas materiales, eran también pobres de corazón, porque no creían en las cosas de Dios, con lo cual eran pobres en todos los sentidos. Y Alma entre ese grupo de personas pues tuvo mucho éxito. Cuando ellos vieron que no podían adorar a Dios porque no tenían un lugar donde hacerlo, ya que los echaban de las sinagogas, pues fueron un grupo numeroso de ellos a hablar con Alma para decirle el problema que estaban teniendo, que no podían reunirse en ningún sitio. Y como Alma ha sido siempre tan hábil para todas estas cosas, pues aprovechó para enseñarles. Y lo primero que le enseñó es que para adorar a Dios no hace falta estar entre los muros de una iglesia. Y para tener fe en Él y en Jesucristo, pues es un proceso que lo puedes hacer continuamente, ejercitar esa fe, y tampoco hace falta que estés en ningún sitio determinado, puedes hacerlo en cualquier lugar que estés. Y Alma aprovechó la circunstancia que ellos tenían de que no tenían un sitio para reunirse para decirle, lo podéis hacer donde queráis. No solamente se adora a Dios una vez a la semana dentro de las paredes de la iglesia, sino que lo podemos hacer cualquier día, en cualquier lugar que nos encontremos. Ahora vamos a leer lo que pasó en Alma 32, versículo 12, lo tengo aquí. Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas para que seáis humildes y aprendáis sabiduría, porque es necesario que aprendáis sabiduría, porque es por motivo de que sois echados, debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de corazón, pues necesariamente se os hace ser humildes. Y aquí aprovecha Alma para enseñar otro principio importante, que es acerca de la humildad. No es lo mismo que una persona se humille a sí misma y sea humilde porque le sale por su propia naturaleza, porque reconoce su condición ante Dios, que uno sea humilde porque se haya visto obligado a ser humilde, como le pasó a estos zoromitas. Ellos no acudieron a buscar a Alma porque querían saber del Evangelio, es porque no tenían dónde ir, y entonces dijeron, pues a ver si este hombre no lo soluciona. Y Alma aprovechó para enseñarles, ¿no? Pero no tenemos que esperar a ser humillados por nuestras circunstancias personales. Muchas veces, pues la vida pues, es como una montaña rusa, ¿no? Hay tiempos en los que estamos estupendamente bien, hay otros momentos en los que parece que todos los problemas vienen a nuestra familia, y es justo en esos momentos cuando vamos cuesta abajo, cuando nos humillamos y decimos, ay Señor, ayúdame, por favor, bendícenos, que mira lo que nos está pasando. Y en cambio cuando estamos en la parte alta, como que nos olvidamos, ¿no? Entonces no es bueno que solo nos humillemos cuando estemos bajando de la montaña rusa, porque no tenemos más remedio, porque lo necesitamos, y que cuando estamos bien no nos acordemos del Señor. Voy a decir qué dice de humillar la RAE, el diccionario de la Real Academia. Dice, humillar, abatir el orgullo y la altivez de alguien. Esa forma de humillar a alguien, si es para que no sea orgullosa
y para que no sea altiva, y tú puedes hacerla que cambie ese orgullo y esa altivez, pues humillar de esa forma es bueno, ¿no? Porque tú lo haces para que deje de ser orgulloso. Pero hay otra acepción de la palabra, que es abatir el orgullo, no, perdón, que es herir el amor propio y la dignidad de alguien. Es otra forma de humillar a una persona, herir su amor propio y su dignidad como persona. Y esa humillación es mala. Si nosotros humillamos a alguien de esa forma, estamos cometiendo un pecado, porque estamos ofendiendo a la otra persona y la estamos haciendo sentir como una escoria. En cambio, si lo haces de una forma amorosa para que ella deje de ser orgullosa y deje de ser altiva, pues esa forma de humillar no es mala, ¿no? Entonces es necesario que sepamos las dos acepciones de la palabra. Humildad, el diccionario la define como una virtud que consiste en el conocimiento de las limitaciones propias y en obrar conforme a esas limitaciones. Es decir, saber hasta dónde yo soy capaz de llegar, y si soy capaz de llegar hasta allí, pues obrar y llegar hasta allí, no quedarme aquí, ¿vale? Entonces es sacar todo nuestro potencial. Dice que la humildad es la sabiduría de lo que somos. Cuando somos sabios en cuanto a nosotros mismos y tenemos sabiduría de nosotros mismos, pues eso es la humildad también. La sabiduría de lo que somos. Y no somos más de lo que somos justamente lo que somos. El reconocer la humildad también es reconocer con agradecimiento. Esto no es de la RAE, esto ya es del Evangelio. Dice, el reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor. Eso también es ser humilde, es sentirnos agradecidos por saber que podemos contar con el Señor y sentirnos agradecidos porque cuando lo necesitamos podemos acudir a Él, ¿vale? Entonces, saber que lo tenemos ahí para cuando nosotros lo necesitamos es ser humildes, saber que dependemos de Él, que por nuestra propia fuerza no somos capaces de hacer todas las cosas. De hecho, cuando estamos en los malos momentos, acudimos al Señor. Hasta la gente que no cree, cuando está pasando por un mal momento, ¡ay, Señor, ayúdanos, Señor! Y a lo mejor son personas que se definen como no creyentes, pero en esos momentos pues acudimos al Señor. Comprender que lo necesitamos, comprender que necesitamos al Señor, no es una señal de debilidad, al contrario, es reconocer dónde está nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza está en el Señor. Y no es de débiles pensar que lo necesitamos, sino es una persona fuerte que sabe que su fortaleza le viene de Él. Todo esto aprovechó Alma para enseñarle a estos zoromitas que habían acudido a Él para que les ayudara. Alma también les habló en cuanto a la fe. El capítulo 32 de Alma es un capítulo famosísimo que hemos leído 1.000.000 de veces sobre la fe, pero hoy lo vamos a analizar un poquito. Lo habremos analizado 1000 veces en nuestra vida, pero debe de ser necesario cuando tantas veces en las Escrituras nos hablan de la fe. La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, porque dice Alma que cuando ya conocemos una cosa perfectamente, ya no necesitamos fe, porque ya lo sabemos. Yo no necesito fe para saber si el día hay flores, porque la estoy mirando, la estoy viendo y ya lo sé. Para eso no necesito fe. Fe es tener la esperanza en cosas que no vemos, pero que sabemos que son verdad. Nosotros no vemos a Dios, pero creemos que existe. No hemos visto a Jesucristo, personalmente yo no lo he visto, pero hay escrituras que hablan de Él y personas que sí que le han visto, que han convivido con Él y que nos han contado sus experiencias. Y yo, aunque no lo he visto nunca y no he tenido esas experiencias, he podido hacer esas experiencias mías a través de las escrituras. Lo que han vivido otros, yo puedo leerlo, siento el espíritu y siento que eso es verdad. Y eso aumenta mi fe, ¿vale? Entonces la fe es la esperanza en las cosas que no se ven, pero que sabemos que son verdad. Alma les invitó a hacer un experimento con sus palabras. Dijo, bueno, porque puede ser que yo puedo hablar mucho y ellos, Alma hablar mucho y los otros no creéis en nada. Dice, bueno, si no creéis en mis palabras, vamos a hacer un experimento. Y en ese experimento él comparó la palabra, su predicación, que era la palabra de Dios, a una semilla. Y en ese experimento habían varios pasos. El primero es que tenían que dar lugar para que la semilla fuera plantada en el corazón. Tenían que dar lugar.
Es decir, yo tengo que hacer algo para que esa semilla se pueda plantar en mi corazón. No puede venir nadie boom, y meterme la semilla. Entonces lo que tenemos que hacer, el primer paso, es hacer un lugar en el corazón para plantar la semilla. ¿Y cómo se hace ese lugar en el corazón? Pues lo que tenemos que hacer primero es tener el deseo de creer. Eso ya es la primera parte que se necesita para empezar, aunque sea un deseo muy pequeñito, pero con eso es suficiente para empezar ya a hacer un lugar. Pero luego además tenemos que preparar el terreno para la siembra. Yo vivo enfrente del campo, si pudiera girar la cámara veréis que enfrente lo que tengo es el campo. Y cuando van a sembrar, primero pasan el tractor con el arado y preparan los surcos para poder plantar la semilla. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, preparar nuestro terreno para poder tener la siembra. Además de arar el terreno para preparar los surcos, hay también que rastrillearlo. Eso lo hacemos también mucho con las macetas y con las jardineras grandes, es que cogemos un rastrillo que tiene un mango y así como un tenedor y vamos rastrillando para mover la tierra y que se oxigene, pero también para ir sacando las ramas secas, las hojas que se han caído muertas, para que el terreno esté limpio y preparado para poner la semilla. Si esto lo comparamos con nuestro corazón, cómo podemos abonar y rastrillear nuestro corazón, pues es quitándole las malas hierbas y las ramas secas, como estábamos hablando. Es arrepintiéndonos, aunque solo sea un poquito, para poder preparar ese terreno. Hay que ararlo también, rastrillearlo y dejar la tierra lista para poner la semilla. Tenemos que nutrir esa semilla, tenemos que regarla y tenemos que cuidarla con mucho esmero. Si somos negligentes en cuidar esta semilla ahora al principio, pues cuando quiera empezar a crecer un arbolito y haga sol, sus raíces no van a ser profundas y se van a quemar y no vamos a poder coger el fruto. O sea que no vale con yo ahora rastrilleo mis macetas y ya no lo vuelvo a hacer más hasta no sirve de nada. Hay que hacerlo continuamente y en el momento en que vemos que hay alguna hoja muerta en nuestro corazón o hay alguna rama seca, pues tenemos que quitarlo y no dejar que eso prospere ahí dentro. ¿Vale? Hay que hacerlo continuamente, hay que cuidarlo con esmero. A medida que esa semilla está en nosotros y la vamos cuidando y la vamos nutriendo, pues nos vamos dando cuenta no del fruto final que se come, sino del fruto que eso provoca en nuestro corazón, el ir preparando la tierra. Y el fruto que produce es que ensancha el alma. Parece que somos más buenos. Sentimos dentro un gozo que se dice que se ensancha el alma porque es que parece que no cabe dentro de ti. Entonces se ensancha el alma, ilumina nuestro entendimiento. Hay cosas que no entendemos, pero a medida que tenemos fe y la vamos desarrollando, pues entendemos mejor las cosas. Y además de esto, se dice también que es deliciosa para nosotros. Es deliciosa porque nos hace sentir bien, nos hace estar llenos de gozo y ser felices. Entonces, si sentimos todas estas cosas que hemos dicho ahora, el sentir gozo, que se ensancha nuestro entendimiento, no podemos decir que la semilla es mala. No podemos desechar esa semilla por incredulidad, porque la tierra es obvio que era buena. O sea, la semilla es obvio que era buena, porque dio fruto dentro de nuestro corazón. Pero como no hemos cuidado con esmero, esa semilla se puede secar. Y se puede secar nuestro testimonio y perderlo. ¿Y es porque la palabra de Dios no era buena? ¿Es porque la semilla no era buena? La semilla es de lo mejor. Es el terreno en el que ha sido plantada esa semilla el que no ha sido bueno. O a lo mejor la tierra sí era buena, pero quien tenía que cuidar esa tierra no la ha cuidado con esmero. Pero por eso no debemos de decir que no era buena la semilla. No era bueno o nosotros al cuidar la semilla o nuestro corazón. Entonces, el fruto es bueno y por tanto la semilla también es buena y todo eso da más luz a nuestra alma. En Alma 34:17 dice que ejercitemos nuestra fe para arrepentimiento. Es decir, que para plantar la semilla
nos pide una fe, no nos pide una fe para montar, yo lo diré, no nos pide una fe para mover montañas. Lo que nos dice es que tengamos fe para arrepentimiento. ¿Y qué es fe para arrepentimiento? Pues fe para arrepentimiento es la fe suficiente como para sentir remordimientos. Esa fe que nos hace pensar, pues a lo mejor yo no estoy haciendo las cosas bien. A lo mejor esto que hice el otro día no está bien. Y a lo mejor yo debo cambiar y debo intentar mejorar en eso. Esa es fe para arrepentimiento, es la fe suficiente para arrepentirte. No hace falta mover montañas ni curar enfermos, sino cuando tenemos ya esa poca fe, ya nuestra semilla podemos empezar a plantarla. Es otra forma de preparar el terreno, ¿no? Lo que pasa es que lo decía más adelante, en Alma 34, 17, por si queréis leer el versículo entero, aunque al final de la clase creo que vamos a leerlo también. Además de dar lugar en nuestro corazón para plantar la semilla y no desechar la semilla por incredulidad, hay otra cosa que había que hacer en este experimento, y era poder recoger el fruto, o sea, haber cuidado bien la semilla y nutrirla y alimentarla para que al final pudiéramos coger el fruto final de ese experimento que era tener un testimonio. Entonces, tenemos que ser constantes, limpiar el terreno de impurezas, o lo que es lo mismo, arrepentirnos y limpiar nuestro corazón de las impurezas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el orar, la medicina. Acordad que dimos una clase donde había una medicación para mantener el nuevo corazón siempre nuevo y siempre limpio. Y la medicación siempre es la misma. Orar, leer las escrituras, obedecer los mandamientos, ayunar. Todo eso va a ir nutriendo el árbol. Y si perseveramos en estos cuidados y no lo abandonamos, pues al final comeremos el fruto, que es lo más dulce que existe, es lo más dulce de todo lo dulce, ¿vale? Entonces, preparar un sitio en nuestro corazón para poder sembrarla, no desecharla si vemos que nos hemos sentido bien porque seamos incrédulos, sino seguir nutriéndola y luego al final poder recoger el fruto, ese fruto del árbol de la vida que era más dulce que todo lo dulce, que es la vida eterna. La fe se puede desarrollar, de hecho se desarrolla, todos empezamos con un poco de fe y se va desarrollando. Yo recuerdo que cuando yo me bauticé, yo pensé que tenía mucha fe, pero a medida que pasaba el tiempo me daba cuenta que tanto mi fe como mi testimonio iban aumentando. Al principio yo tenía la fe y el testimonio suficiente para mantenerme los primeros días y los primeros meses, pero eso no hubiera sido suficiente para mantenerme todos estos años. Ese testimonio ha ido creciendo, esa fe ha ido creciendo, porque la he ido cuidando. Y cada vez que me he equivocado, he procurado arrepentirme lo antes posible. A lo mejor no siempre lo he hecho, pero siempre he procurado hacerlo. Vale, entonces se puede desarrollar como cualquier actividad se puede desarrollar. Uno, por ejemplo, empieza a tocar el piano ahí poco a poco y luego hay un virtuoso que da gusto, además de escucharlo, también ver sus manos con la agilidad que lo hacen, ¿no? Hay todas esas cosas, todos los talentos se pueden desarrollar y la fe también. Y debemos pedirle a Dios también que nos ayude a tener más fe. Pero, Señor, ayúdame a tener más fe. Amén, ¿no? Ayúdame a tener más fe y yo para eso voy a hacer esto, porque la fe es acción. No puedo pedir más fe y no estar dispuesta a hacer nada por tener más fe. Entonces lo podemos pedir al Señor para que nos ayude, pero también establecer un plan para aumentar nuestra fe. Pues un experimento, que es lo que hemos dicho que hizo Alma, al decir que probaran su palabra e hicieran esas cosas a ver qué pasaba, un experimento lo podemos definir como la cantidad de actuaciones que se realizan para verificar un principio concreto. Ese caso era un principio espiritual y vamos a hacer un experimento de un principio científico. Vale, pues la luz, partimos de la premisa, porque en todo experimento hay que partir de una premisa, partimos de la premisa de que sin luz no existe el color. El color es un efecto que produce la luz al reflejarse sobre una superficie. Dependiendo del pigmento que tenga esa superficie, pues es el color que reflejará la luz al tocar esa superficie. El pigmento
tiene la propiedad química de que cuando incide la luz en él, los electrones saltan de órbita y lo hacen en una longitud de onda determinada, que es lo que le da el color. Por ejemplo, el electrón salta en una longitud de onda que refleja el lila. El electrón se excita con la luz y refleja una longitud de onda que se identifica con el azul. ¿Qué es lo que pasa con el arcoíris cuando se descompone la luz? Porque hay varios arcos de colores, porque están en distinta longitud de onda. Pues eso mismo pasa con los colores. Yo llevo un vestido muy coloreado, me lo he puesto a puesta así. Pues lleva varios colores, lleva verde, amarillo, rojo, el cinturón lila, lila más clarito, está lleno de color. Si ahora mismo aquí no hubiese luz, los colores serían negros, blancos o en una tonalidad de grises. Y para eso hicimos un experimento para ver si sin luz pasaba eso con los colores. Y vamos a verlo. Bueno, como veis, ahora mismo es muy difícil de distinguir los colores del vestido. Son colores muy vivos, pero no se distingue y aún se ve algo porque estoy bajo la luz de farolas de mercurio, porque no hay oscuridad absoluta, no he encontrado un sitio donde haya oscuridad absoluta, pero es muy difícil distinguir los colores con este tipo de luz. Y sin ninguna luz pues se vería todo negro gris o nada, porque he intentado grabar un vídeo antes pero no se ve nada con oscuridad total. Entonces para ver lo de los colores pues no se ve. Bueno, pues esto es lo que quería enseñaros. Volvemos a la casa. Cuando vamos desarrollando la fe, vamos teniendo cada vez más luz y entendemos mejor las maravillas de Dios. Discernimos mejor la verdad del error, porque Dios es luz. Y sin fe no veríamos los colores del Evangelio, porque la fe es nuestra luz. Podéis decir, ¿por qué ha hecho esto de los colores? Pues para dar la importancia que tiene la fe. La fe, sin fe, pues es como que todo se vería en blanco y negro y sin color. Pero la fe es lo que le da color a nuestra vida, es lo que le da color a nuestro espíritu y lo que le da el color al Evangelio y su belleza. No podríamos discernir las maravillas de Dios sin su luz, porque Dios es luz. Y todo lo que viene de Dios es bueno. Por lo tanto, todo lo que tiene luz es bueno. Y sin luz todo sería muy triste. Sin fe también sería muy triste nuestra vida. Así que si tenemos vidas tristes, desarrollemos nuestra fe. Porque con fe, aunque estén ocurriendo malas cosas en nuestra vida, lo vemos con alegría en el corazón todo, porque sabemos que Dios nos cuida. La fe necesita también para completarse lo que se aprende en los siguientes capítulos, porque siempre cuando hablamos de la fe, hablamos de Alma 32, pero en los siguientes capítulos se habla de la oración y se habla también del arrepentimiento, se habla de Jesucristo, y todo eso es un complemento para que la fe dé el fruto del testimonio, ¿no? Entonces, los misioneros, además de enseñarles sobre la fe, le enseñaron también sobre la oración, las escrituras y sobre Jesucristo. Recordad que los zoromitas, me parece que lo hemos dicho al principio ya, para orar se subían a un púlpito y repetían todos la misma oración. Y entonces Alma lo que les enseñó fue a orar correctamente también. Y vamos a ver, primero, antes de seguir, un vídeo de María Dolores, de nuestra querida hermana María Dolores, que comparte con nosotros una experiencia donde ella pudo sentir el poder de la fe. Y os dejo con ella. Buenos días, hermano. Bueno, yo quería compartir mi testimonio sobre el poder de la oración. Y es que cuando al principio Cari me comentó que si podía darle mi testimonio, si podía compartirlo en la clase, aunque cada vez voy teniendo más testimonio conforme más pasa el tiempo y más oraciones hago, pero la primera que me viene a la mente cuando pienso en la oración, en el poder o en una oración que yo sentí a nuestro Padre Celestial, fue cuando hace unos meses yo estaba en el coche con una amiga mía y una amiga suya. Su amiga, la otra chica, estaba en una situación muy mala, se encontraba muy mal, estaba muy desesperada, necesitaba ayuda, pero la verdad es que no teníamos ni idea de cómo se iba a poder solucionar. Y
yo estaba con ella, fue hace meses, yo sabía muy poquito del Evangelio, había estado cuando habían hecho alguna oración anteriormente, pero bueno, había estado poquito, había escuchado poquito. Y, y es que yo lo recuerdo como que, que si oras con fe y con todo tu corazón y le hablas a nuestro Padre, Él te escucha y es que la ayudó en cuestión de minutos. O sea, es que fue increíble y es que se confirmó tan rápido que Él nos escucha y que cuando tienes fe, cuando oras de todo corazón hablándole a Él, te, te ayuda y sobre todo que te escucha. Y la verdad que es que tengo esa experiencia eh, como una de mis favoritas porque estábamos en el coche y lo que se sintió ahí al tener tan rápido su respuesta de forma que no esperábamos cómo se podría solucionar, es que fue una confirmación y la verdad que me sentí súper feliz de tener un testimonio así donde yo ahí sabía tan poquito y me sorprendió tanto y la verdad que me encantó conocer y comprobar cómo Él nos escucha. Esas cosas quiero dejarlas en nombre de Jesucristo. Amén. Y la verdad que me siento feliz. Quiero agradecer a Cari por contar conmigo para contar mi testimonio. La oración es una experiencia sagrada, es una experiencia dulce, es una experiencia reconfortante, reparadora, nos repara el alma. Yo tengo un testimonio, siempre que hablo de la oración me emociono mucho porque yo tengo un testimonio muy poderoso de la oración. Te limpia totalmente, te consuela rápidamente y toda esa nubarrón que puedas tú sentir se disipa. Para mí la oración es mágica y no podría concebir mi vida sin la oración. Seguramente no siempre estoy en la posición más reverente ni en el sitio más reverente, porque yo aquí te pillo, aquí te mato, donde siento la necesidad, pues ahí oro. Es bueno tener un sitio especial, nuestro sitio sagrado, nuestro sitio privado, donde hagamos nuestra oración. Ese sitio suele ser mi dormitorio, pero a lo mejor si estoy sola en casa y tengo esa necesidad, pues donde me pille. Me arrodillo, me pongo en actitud humilde y pido al Señor lo que necesito. O le doy gracias por lo que estoy sintiendo en ese momento. No concibo mi vida sin poder tener esa facilidad para acudir al Señor en cualquier sitio. De siempre, de antes de ser miembro de la iglesia, yo siempre rezaba las oraciones fijas que se rezaban en la iglesia, pero yo después me dedicaba también a hablar con el Señor y eso también lo aprendí de mi madre, a orar por libre después. Pues bien, la oración, ¿cómo podemos orar? Pues podemos orar verbalmente o podemos orar en silencio para nuestro interior. ¿Cuándo debemos orar? Pues ahora vamos a leer la escritura, pero podemos orar siempre que lo necesitemos. Es más, deberíamos de estar constantemente orando. Cuando no podamos hacerlo verbalmente y estemos en cualquier sitio, constantemente podemos estar orando al Señor y nadie a nuestro alrededor lo notaría, aunque si lo notan pues tampoco es nada malo, ¿no? ¿Y dónde? Pues en cualquier lugar. Repito, si tenemos un sitio especial para hacerlo, maravilloso, pero si no, en cualquier lugar podemos orar al Señor. ¿Y por qué? Pues podemos pedir por un montón de cosas que ahora vamos a leer también. Vamos a leer en Alma 34, versículos del 17 al 28. No lo voy a leer todo, voy a ir ahí salpicando, pero para que vayáis buscando, por si queréis, Alma 34, del 17 al 28. Empezamos por el 17. Por tanto, hermanos míos,
Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tengáis misericordia de que tenga misericordia de vosotros. Orad, clamad en vuestros campos, en vuestras casas, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Clamad a Él contra el diablo. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, por los rebaños de vuestros campos, para que aumenten. En vuestros sitios secretos, en vuestros aposentos. Y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Y aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo. Porque si después de haber hecho todas estas cosas, después de haber orado tanto por nuestros rebaños, por nuestros campos, por todo eso, si después de haber hecho todas estas cosas volvemos la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y al afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. La oración es como la fe. Sin obras es muerta. Yo puedo estar pidiendo, Señor, bendice a mi vecino de enfrente que lo está pasando mal, que no tiene comida, y yo no soy capaz de llevarle nada para ayudarle, pues esa oración es una oración hipócrita. Si yo pido al Señor que me ayude, pues yo que sé, a adelgazar, y me soy una zampabollos, pues esa oración es hipócrita. La oración, cuando estamos pidiendo algo, tenemos que hacer nuestra parte. Igual que cuando depositamos nuestra fe en algo, tenemos también que la fe tiene que ser activa. Entonces nuestra oración no debe de ser una oración como la de los hipócritas, sino que debe de ser una oración sincera, donde nosotros vamos a hacer nuestra parte para que el Señor haga también la suya. Y por último, vamos a hablar de otra cosa que nos pide aquí el Señor, y es que el Señor nos manda que no demoremos el día de nuestro arrepentimiento, que no esperemos a morirnos o que estemos muriéndonos para arrepentirnos. La demora en el arrepentimiento es la ladrona de la vida eterna. Nos roba la vida eterna. ¿Por qué? Hermanos, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Yo os hice una pregunta de qué pasaría si hoy fuera vuestro último día de vida. Pues alguno me dijo que intentaría arrepentirse de las cosas que todavía no se había arrepentido. Otra me ha contestado que seguiría haciendo las mismas cosas y arrepintiéndose diariamente de lo que había hecho. Otra dijo, bueno, su hija dijo que se hincharía a comer, se ve que le gusta. Los padres de esa niña pues se dedicarían ese día, que iba a ser su último día, a meditar y a reflexionar sobre la vida. Un querido amigo dijo que él reuniría a su familia, a sus hermanas, a sus padres, a sus hijos, y fue precioso leerlo, y haría una fiesta donde todos serían alegrías y risas, donde se lo pasarían genial, donde él estaría abrazándolos todo el día y diciéndole lo mucho que los quiere a todos, y que haría que hicieran muchas fotos para que luego pudieran recordarle a él, porque supuestamente era su último día. Y otro hermano también me dijo que si viniera el Señor después de tanto tiempo esperándolo, o es lo que yo entendí de lo que me dijo, que él no había cumplido con todas las cosas, que él no había traído ningún alma al Evangelio, pero que él esperaba que el Señor, si venía, porque él se moría y el Señor venía por él, pues que mirara en su corazón. Todos esos deseos son maravillosos, pero hermanos, siento deciros que no sirven de nada, porque imaginaos que si en vez de morir hoy, os hubiera tocado morir ayer, pues ni podría hacer esa fiesta, querido, ni podría tu hija zamparse todo lo que quisiera, ni dedicarle el día a reflexionar, ni a arrepentirnos lo que faltaba, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Por favor, haz esa fiesta, reúne a tu familia, abrázalos, dile que los quieres y disfruta de ellos. No esperes a que pase algo terrible en tu vida para hacer eso. No sabemos cuándo nos va a tocar. Por favor, querido amigo, haz la fiesta. El otro que tenía que arrepentirse de algunas cosas, que se arrepienta. No sabemos cuándo nos va a tocar. Por eso hay una persona que dijo, yo seguiría haciendo las cosas que hago diariamente. ¿Qué es lo que hay que hacer?
no postergar el día de nuestro arrepentimiento. El presidente de Estaca nos enseñó una palabra en su discurso, bueno, por lo menos a mí me la enseñó, yo no la conocía, que era la procrastinación, si no me equivoco. Sí, exactamente, procrastinación. Que venía a ser eso, no dejar para mañana las cosas, no aplazar las cosas para otro día, sino hacerlas ya. Y eso es lo que el Señor también nos pide. Hermanos, yo sé que está en la Iglesia de Cristo y sé que las Escrituras son la palabra de Dios y que tenemos un profeta viviente y continuamente nos dicen: arrepentíos, Jesucristo va a venir, ya queda menos, claro, cada día que pasa queda menos y no sabemos cuándo es. Yo no sé si al salir de mi casa luego me voy a caer por las escaleras y me voy a partir la cabeza y ahí se va a acabar mi vida. No tengo que aplazar las cosas que quiero hacer, no tengo que postergar mi arrepentimiento, ni mi perdón hacia las personas que tengo que perdonar. Tengo que hacerlo hoy. Hoy es el día. Y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.